aleluya, en esta preciosa mañana. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo en esta preciosa mañana? Vamos, sostenga ese aplauso como una ofrenda mecida ante la presencia del Dios Todopoderoso. Ese aplauso como una ofrenda grata en esta preciosa mañana, que llega al trono de la gracia con olor grato. Por eso sostenga ese aplauso. Y si puede expresar fruto de alabanza, fruto de labios, que expresen gratitud al que vive para siempre. ¿Dónde está la gente que sabe abrir su boca? La gente que sabe decir gloria a Dios, aleluya. La gente que no se queda callada ante ese Dios todopoderoso, ante la hermosura de su santidad. Por eso sostenga el aplauso, aleluya. Diga gloria a Dios, diga aleluya, pero no se quede callado. Los muertos no alaban, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Dónde está la gente viva? La gente viva que abre su boca, que le dice al Señor, aleluya, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recibe ese aplauso, Rey. Recibe ese aplauso, Rubio de Galilea, príncipe de paz, caballero del Gólgota. Recibe la adoración de tu pueblo en esta preciosa mañana. Oh príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, aquí está tu pueblo. Recibe tu adoración, recibe la alabanza, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos exaltan la grandeza del Eterno? Le damos gloria a Dios por este maravilloso tiempo en su presencia. Amén, le bendecimos grandemente, nos gozamos, nos sentimos privilegiados de estar en esta preciosa mañana en este lugar. Amén, que Dios bendiga a los pastores, bendiga a los líderes. Amén, gloria a Dios. A mi hermana Vilma que fue el canal para estar en esta preciosa mañana en este lugar. Mi nombre es Joana Dita, para los que no me conocen, vengo de la iglesia cristiana cuadrangular Sión del Santo de Israel. Y para mí es un gozo estar con ustedes en esta preciosa mañana. Voy en compañía de unos hermanos de la iglesia, amén, evangelistas, predicadores también de la palabra. Y nos gozamos en esta preciosa hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Jueces. Jueces capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6, 7 y versículo 12. Jueces capítulo 5, versículo 6, 7 y pasamos al 12. Cuando lo tenga, acompáñeme con un amén. Si se puede colocar de pie, colóquese de pie en esta mañana. Amén, para darle mejor reverencia al Rey. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jueces capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: en los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Repítalo conmigo. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Baraga, y lleva tus cautivos hijos
de Abinoam. Padre, te doy gracias. Gracias, Dios mío, porque hemos leído tu palabra, la cual va a ser predicada, Dios, en esta preciosa mañana, Dios. Te pido que me des la sabiduría, que me des el entendimiento, que me des el rema de tu palabra, que unca mi garganta, que me des aire suficiente en los pulmones para poder predicar en esta mañana, Dios. Que tu Espíritu Santo me guíe de principio a fin en la predicación de tu palabra, Dios. Padre, glorifícate más de una manera especial. Padre, habla a tu pueblo en esta preciosa mañana. Padre, ábrenos el corazón, el espíritu, para poder recibir lo que tú nos quieres entregar, nos quieres dar a través del consejo de tu palabra, Dios. Padre, que mientras yo predico aquí, tú guardes a los míos. Guarda a mis hijos que quedaron en casa, Señor, de toda retaliación del enemigo, de toda venganza, Dios, de todo lo que se quiera levantar, Señor, en contra de esta palabra. Queda sin poder y sin autoridad. Bendito Rey amado de la gloria. Una atmósfera inquebrantable de tu presencia mientras tu palabra es predicada, Señor, para que obres con poder y gloria en sanidades, en milagros, en prodigios, en liberación. Bendito Rey amado de la gloria. Gracias te damos, Espíritu Santo, que tu palabra corra y que tu palabra pueda ser glorificada en esta preciosa mañana. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo en esta preciosa mañana? Quiero predicar en esta preciosa mañana bajo un tema titulado Despierta, despierta, Débora. Vamos, dígaselo al que está a su lado. Despierta, despierta, Débora. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bajo ese tema quiero ministrar en esta hermosa mañana esta palabra. Amén, gloria al Señor, aleluya. La historia que gira alrededor de Débora, escúcheme bien, aleluya. Toma 2 capítulos del libro de los jueces. Cuando hablamos del libro de los jueces, estamos hablando de una etapa oscura, hablando espiritualmente, amén, gloria al Señor, en el pueblo de Israel. ¿Por qué una etapa oscura, predicadora? Porque fue el tiempo donde el pueblo más se desvió, porque fue el tiempo donde usted va a encontrar en el libro de los jueces que hicieron lo malo los hijos de Israel ante los ojos de Jehová. Amén, gloria al Señor. Fue el tiempo, escúcheme bien, donde el pueblo se inclinaba más hacia lo malo y Dios tenía que levantar jueces, porque cuando el pueblo se desviaba, cuando el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Jehová, entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Amén, gloria al Señor. Pero los entregaba en manos del enemigo, más que para castigarlos, era para obligarlos a clamar a Jehová. Porque algo que me gusta del pueblo de Israel es que aunque se desviaba, es que aunque hacía lo malo ante los ojos de Jehová, cuando estaban en apuros, cuando estaban en problemas, ellos sabían a dónde tenían que ir, ellos sabían a quién tenían que clamar. Luego que eran oprimidos por sus enemigos, la Biblia dice que entonces ellos clamaban a Jehová y Dios le levantaba un juez, un libertador, para que batallara, para que le hiciera frente a los enemigos. Amén, aleluya. Débora marcó la historia bíblica. ¿Sabes por qué? Porque dentro de los jueces que Dios levantó al pueblo de Israel, fue la única mujer juez sobre Israel. Y no solamente fue jueza, también fue profetisa. ¿Qué quiere decir esto, predicadora?
que aparte de ser un líder que establecía el orden, que juzgaba al pueblo, era una mujer que cargaba palabra de Jehová en su boca. Era una mujer que tenía relación con el cielo. Era una mujer que escuchaba la voz de Dios. Amén, aleluya. Y yo no sé si usted entiende que cuando alguien camina en esa dimensión, que cuando alguien camina conectado al cielo más que a la tierra, es una persona, escúcheme bien, aleluya, que no conocerá la derrota, sino que irá de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dejas que sea Dios quien direccione tus pasos, cuando tú dejas que sea Dios, aleluya, quien te indique el camino hacia donde tienes que ir, hacia donde tienes que moverte, entonces tú no caminarás tomando malas decisiones, sino decisiones correctas que lleven a la victoria, no solamente tu vida, sino también tu ministerio, sino también tu casa, sino también todo lo que tú emprendas. A su nombre damos la gloria. Podríamos decir que Débora tenía un ministerio integral, porque no solamente aplicaba justicia, también era profetisa, también oía la voz de Dios. Amén, aleluya. Y Dios la levanta al igual que los anteriores jueces, en un tiempo donde estaba el pueblo de Israel siendo oprimido. ¿Por quiénes estaban siendo oprimidos, predicadora? Por el rey de Canaán llamado Jabín, un rey que tenía su reinado en Azor. La Biblia está declarando detalladamente que este rey era un rey que era cruel, un rey que tenía un ejército poderoso, que hacía crueldad a sus enemigos, tenía oprimida a la nación de Israel. Israel en esos momentos se encontraba desarmada. Israel en esos momentos no tenía un ejército con el que poder batallar. Escúcheme bien, aleluya. Y en medio de este caos, de esta opresión, aleluya, Dios levanta a esta mujer llamada Débora. No me voy a centrar tanto, escúcheme bien, en la batalla que se libró entre el pueblo de Israel, aleluya, y el rey de Canaán, el rey que estaba en Azor llamado Jabín. Voy a hablar más que todo, mi amado, de la actitud que tomó Débora en medio de la opresión, en medio de lo que estaba atravesando la nación de Israel. Luego que se libra la batalla, luego que Dios entrega, aleluya, este rey en manos de una mujer llamada Jael, amén, aleluya, Débora entona un cántico, donde en este cántico, desde el capítulo 5 en adelante, Débora comienza a detallar todo lo que Dios hizo a favor de ellos, como Dios les entregó a su enemigo en manos de ellos con mano poderosa. Y sabes que me llamó la atención, aleluya, que Débora hace cosas puntuales en este cántico, cosas que hoy podemos aplicar a nuestra vida como enseñanzas espirituales. La Biblia comienza diciendo en el capítulo 5, en el versículo 6, que en los días de Sangar, ¿quién fue Sangar? Predicadora, otro juez, aleluya, anterior a Débora. Cuando Dios, aleluya, en los tiempos de Sangar, hijo de Anodo, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. A mí esto me llamó poderosamente la atención, porque pude entender algo.
porque Dios había entregado en manos del enemigo al pueblo de Israel, porque Dios había permitido un enemigo cruel. Escúcheme bien, aleluya. Mire cuál era la condición del pueblo. El pueblo estaba, escúcheme bien, aleluya, por caminos abandonados. Los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Por eso, como predicaba anoche en una vigilia, el movimiento profético de estos tiempos, aleluya, nada tiene que ver, hermano Eri, con los tiempos proféticos antiguos. ¿Sabes por qué? Porque hoy se le está declarando palabra de bendición a gente que anda torcida, a gente que no anda por la senda de Dios, a gente que anda por caminos torcidos. Y déjeme decirle que en los tiempos antiguos Dios levantaba profetas justamente cuando el pueblo estaba desviado, cuando el pueblo no estaba caminando por las sendas antiguas, por las sendas derechas. ¿Y para qué Dios levantaba a los profetas? Para volver el corazón de los profetas del pueblo nuevamente a Dios, aleluya. En este panorama Débora se levanta. Débora no tomó un ministerio de mujeres, hermana Vilma, aleluya, exitoso. ¿Sabes cómo toma Débora un pueblo? Un pueblo que andaba por caminos torcidos, un pueblo que había abandonado el camino, un pueblo que se había olvidado de lo que Dios había hecho a favor de ellos, que se habían contaminado con los dioses paganos. Y en medio de aquel contexto espiritual en decadencia, Dios levanta a una mujer llamada Débora. Me gusta cuando en el versículo 12 el cántico dice: despierta, despierta, Débora. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque con que una sola mujer se levante, ay Dios mío, con una sola mujer que se levante, Dios tiene suficiente. ¿Sabe para qué? Para hacer que el infierno tiemble, que los demonios retrocedan, que las huestes espirituales tengan que soltar este territorio. A su nombre damos la gloria. Lo primero que Dios hizo fue despertar el espíritu de Débora. A su nombre. No es que no hayan mujeres valientes, lo que pasa es que hay mujeres dormidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es que no hayan mujeres que sean capaces, es que hay mujeres que se han dejado tal vez envolver por el movimiento que ven a su alrededor. Débora llegó en un contexto bíblico donde los caminos estaban abandonados, donde los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos. Y cuando usted abandona el camino, porque es que hay un problema, hay gente que piensa que los que abandonan el camino son los que se apartan para el mundo. Tú sabes cuánta gente dentro de la iglesia está apartada, cuánta gente dentro de la iglesia ha dejado el altar desde hace mucho tiempo. Ya no tiene la pasión para ayunar como antes, ya no tiene la pasión para vigilar como lo hacía antes, ya ha dejado de predicar, de salir a las calles, de hablar a las almas. Escúchame bien, aleluya. Hay gente que ha hecho de su vida cristiana un ir y venir de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y cuando esto sucede, cuando usted y yo abandonamos los caminos, ¿sabes qué comienza a suceder? Que se pierde la pasión por Dios, que se pierde ese primer amor con el que empezaste en la iglesia. Débora encontró caminos abandonados. Débora encontró, aleluya, encontró sendas que estaban torcidas, porque algo usted tiene que aprender. No que es el diablo
malo y los que con él andan. Que a lo malo hay que llamarle malo, a lo bueno hay que llamarle bueno. No importa cuántas puertas se puedan cerrar, pero yo no sé usted, pero yo he entendido que el ministerio que Dios me entregó no es para agradar a los hombres, no es para congraciarme con el hombre, es para agradar a aquel que un día me pedirá cuenta por cada palabra que puse en mi boca. Yo no sé usted, pero yo prefiero meterme en problemas con el hombre y no meterme en problemas con el Dios que me llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, a su nombre? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Mira cuál era la condición espiritual. El pueblo estaba en una decadencia espiritual. Habían decaído. Estaban en caminos abandonados, en caminos torcidos. En esta condición, Dios no los podía librar de sus enemigos. Se necesitaba algo. Se necesitaba un despertar espiritual. Por eso es que entonces Débora dice: hasta que yo, Débora. Ay, Dios mío. Esto a mí me gustó, porque hay gente que está esperando que otro se levante para poderse levantar ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O hay gente que está esperando que venga otro y lo levante. ¿Sabes qué dijo Débora? Yo, Débora, no sé los demás. Yo no sé si los demás quieren seguir por caminos torcidos. Yo no sé si los demás quieren seguir pecando. Yo no sé si los demás quieren seguir con su vida tibia espiritual. Pero yo, Débora, me levanté. ¿Sabes qué he escuchado gente decir? Es que yo no me he podido levantar porque no hay quien me ayude a levantar. ¿Y quién te dijo que tú necesitabas que alguien te ayudara? Parecerá un poco duro lo que le voy a decir. Como evangelista he predicado muchos mensajes, y dentro de ellos está el del hijo de la viuda de Naín. ¿Sabes cuál era la condición espiritual del hijo de la viuda de Naín? Sin esperanza, muerto. Pero yo encuentro que Jesús, cuando le suelta la palabra de levantamiento al hijo de la viuda de Naín, ¿sabes qué le dijo? Joven, a ti te digo. Oye, estaba muerto, no escuchaba. Joven, a ti te digo, levántate. Yo no encuentro por ninguna parte de la Biblia que Jesús toma al joven por la mano para levantarlo. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que cuando llegó al estanque de Betesda toma al paralítico por la mano para levantarlo. Uno estaba paralítico, no se podía mover, y el otro estaba muerto. ¿Por qué Jesús no toma la mano de estos hombres para ayudarlos a levantar? ¿Sabes por qué? Porque Jesús soltó palabra, y la palabra es suficiente para levantar al que está en el piso, para levantar al que está en el suelo. El problema es que hay gente que está recibiendo palabra, pero ha cerrado sus oídos a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto tiempo Dios tiene llamándote? ¿Cuánto tiempo Dios viene hablándote para que te levantes, para que tomes, aleluya, el ministerio que Dios te entregó, para que te levantes en pie de guerra? No esperes que sea la hermana, no esperes que sea el pastor, no esperes que sea la pastora. Di como Débora: yo, Anadita, me levantaré, aleluya. Porque es que usted y yo no fuimos creados para estar en el piso. Tal vez caíste, tal vez rebalaste en este camino,
Tal vez tropezaste. El problema no es tropezar. El problema no es caer. El problema es que no te levantes y te quedes en el piso. Hay gente que Dios viene a decirle en esta mañana: no te di espíritu de cobardía, te di espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es que he intentado levantarme y no he podido, porque cada vez que quiero levantarme hay un tropiezo en mi vida. ¿Sabes cuál es mi consejo en esta mañana? Que quites la mirada de los hombres, porque mientras el hombre esté mirando al otro hombre, nunca se va a poder levantar. Aquí la mirada es puesta en el que nunca falla, en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Él es el blanco, Él es mi referente, aquel en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza. A ese es el que tengo que mirar y caminar hacia la meta, llamado Jesucristo, a su nombre. Hasta que yo, ¿sabes hasta cuándo le duró? Aleluya, la fiesta al diablo en Israel. Hasta que una mujer tomó la decisión de levantarse. ¿Sabes hasta cuándo se le va a acabar la fiesta al diablo en tu casa? Hasta que tú tomes la decisión de levantarte. ¿Sabes hasta cuándo el diablo va a estar haciendo tutti frutti con tus hijos? Hasta que tú tomes la decisión de levantarte. Amén, aleluya. Esto lo predico siempre y me gozo cada vez que lo hablo. Aleluya. ¿Sabes cuándo el diablo tuvo que soltar mi casa? El día que mi madre tomó la decisión de levantarse. Un hijo en la droga, un hijo en la delincuencia, amenazado de muerte, que le habían hecho más de 7 atentados a mi hermano, a Letita. Aleluya. Esta servidora en delitos y pecados, en alcohol, en adulterio, en fornicación, en negocios ilícitos. Mi hermano menor en el homosexualismo. El diablo había hecho estrago. Claro, porque los caminos estaban torcidos. Un padre que drogadicto, un padre alcohólico, un padre irresponsable, una madre que un día se va de casa, que deja a sus hijos pequeños solos, se va con otro hombre. Claro que el diablo iba a hacer estrago, porque los caminos estaban abandonados, porque los caminos estaban torcidos, porque cuando no hay sendas derechas, el diablo entra a hacer estrago. Pero así como Débora dijo: hasta que yo, Débora, así dijo mi mamá, hasta que yo, Carmen Felizola, me levanté a buscar a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué tuvo que hacer el diablo? Soltar a esos hijos, porque cuando hay una mujer que despierta y se levanta, las tinieblas tiemblan, el infierno tiembla, los demonios tienen que salir huyendo. Hoy sus hijos somos predicadores para la gloria y la honra del Señor, a su nombre. Hasta que yo, ¿sabes hasta cuándo va a seguir el desastre en tu casa? Hasta que tú te levantes. Pastora, ore por mí. Pastora, métanme en los ayunos. Hay gente que vive escribiendo por WhatsApp: métanme en la hora novena, métanme en el clamor de los ayunos, métanme en la hora de la intercesión, eso está bien, porque hay que orar los unos por los otros. Pero mientras están en el devocional orando, tú estás roncando. Mientras están en la hora novena orando, tú estás chateando en Facebook. Mientras los hermanos están en ayuno, tú te estás dando un banquete con 3 arepas, con chorizo y con chocolate. A su nombre. Hasta que tú te levantes. ¿Qué dijo Débora? Hasta que yo, Débora, dijo su nombre. Hasta que yo, Débora, a su nombre, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Me levanté. Me levanté. Usted sabe lo que significa
Cuando una palabra o una frase en la Biblia se repite más de 2 veces, ¿sabes lo que quiere decir? Que fue una decisión firme la que Débora tomó. Porque es que hay gente que toma decisiones emocionales. Hoy escuchan esta palabra. Este va a ser el tiempo. Me apodero de la palabra. Me apropio de lo que escuché. Hoy me voy a levantar. Ya se va la apatía. Ya se va el desánimo. Ya se va la inconstancia. Pero al primer tropezón allá afuera se le olvida la decisión que había tomado. ¿Sabes por qué ellos tuvieron, aleluya, pudieron hacer guerra? Dios dio la victoria a través de una mujer llamada a él, porque es que Dios lo había profetizado. Había dicho que la gloria caería en manos de una mujer. Amén, aleluya. Pero esto es un trabajo conjunto. Escúcheme bien. Las tribus se levantaron a pelear y me gustó, escúcheme bien, el versículo 15. Se lo voy a leer y si usted quiere leerlo, léalo. Dice: también los caudillos de Isaacar fueron con Débora, así como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Se tomaron grandes decisiones, dice mi versión. En la versión del 1960 dice: se tomaron resoluciones del corazón. ¿Sabes por qué? Cuando Débora se levanta, las tribus se animaron. Las tribus se animaron, se levantaron también. Aunque, aleluya, el ejército cananeo en manos de Jabín era más poderoso. El capitán era Sísara. Escúcheme bien, aunque eran más poderosos, cuando se levantó una mujer, los demás tomaron ánimo. Los demás dijeron: también vamos para la guerra. Pero ¿sabes qué hizo la tribu de Rubén? Tomó decisiones del corazón. Y no solamente decisiones del corazón. El versículo 16 dice que hicieron grandes propósitos. Aleluya. No sé si hay alguien que está entendiendo esta palabra, porque usted tiene que soltar la emoción. Gente que una semana se quiere levantar para buscar a Dios, pero el resto del mes se apaga. El resto del mes, aleluya, suelta lo que había decidido. Hay decisiones que deben tomarse del corazón. Aleluya. Rubén hizo grandes decisiones, decisiones del corazón, propósitos del corazón. Amén, aleluya. Porque cuando usted se decide a servirle a Dios con amor, con pasión, cuando usted decide hacer propósitos a favor del reino de los cielos, créame que el respaldo del cielo vendrá para su vida. Pero el problema es que hay gente que no toma decisiones del corazón, que toma decisiones desde la emoción. Y déjeme decirle que la emoción se pasa, la emoción se acaba, pero cuando son decisiones con propósito, levántese lo que se quiera levantar, que usted seguirá caminando, que usted seguirá avanzando. Cuando hay decisiones con propósitos eternos, aleluya, aunque el diablo se levante, yo no voy a soltar. ¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo se levante como río, yo entiendo que el Espíritu de Jehová levanta banderas de victoria a mi favor. A su nombre damos la gloria. Tú no sabes que el diablo tiene planes contra nosotros. Por eso hay gente que tiene que tomar decisiones con propósito. Las tribus se unieron. Los de Rubén tomaron decisiones con propósito. Ellos dijeron: aquí todos vamos a pelear, todos vamos a batallar. Por eso Débora en el versículo 12 dice: despierta, despierta, Débora, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos hijos de Abinoam.
¿Sabes por qué, mi amado? Porque cuando hay una mujer que se levanta en pie de guerra, aleluya, tú le vas a transmitir ganas a otras de levantarse también. Imagínate, si tú, siendo la cristiana de tu casa, te levantas con la cabeza baja, agacha todos los días, cuando en tu casa hay crisis familiar y tú eres la luz que Dios puso en tu casa, pero tú también te comienzas a lamentar, tú también comienzas a decir: de esta no salimos. ¿Qué fe tú le vas a transmitir a los de tu casa? Ninguna. Pero cuando tú te levantas en pie de guerra, cuando tú no miras la adversidad, sino cuando tú miras al Dios que puede vencer la adversidad, aleluya. Un día predicaba acerca de Goliat, mientras el pueblo estaba intimidado por las amenazas de Goliat. Se levanta un hombre que humanamente no llenaba los requisitos para poder vencer al gigante. Cuando usted, aleluya, estudia o lee las características físicas de David, David no calificaba para ser un guerrero. David era pequeño de estatura, era de facciones delicadas, y los guerreros en los tiempos antiguos eran hombres que con solo usted mirarlos, aleluya, infundían temor al enemigo, porque eran hombres de facciones, aleluya, como leones, como describe la Biblia a los valientes de David, amén, aleluya. David en lo físico no amedrantaba a nadie, pero la gente no sabía que el fuerte de David no era su cuerpo físico, no eran sus facciones, eran la fe, la confianza en el Dios que le daba la victoria. Por eso David se levanta. David dijo y entendió: este Goliat ha desafiado es a los escuadrones del ejército de Jehová. A su nombre damos la gloria. Aunque Goliat tenía estatura, aunque Goliat tenía más fuerza que David, ¿sabes qué entendió David? Que aunque era grande, gigante, no era más grande que el Dios al que él le servía. Que aunque era fuerte, no era más fuerte que el Dios al que él le servía. Porque hay circunstancias que serán más grandes que tú, que serán más fuertes que tú, pero no más grandes y más fuertes que el Dios que te levantó, que el Dios que te llamó, que el Dios que te santificó. Y cuando usted entiende esto, usted no se deja atemorizar de ningún gigante que se quiera levantar en contra de su vida, porque usted sabe que el que pelea es el poderoso en batalla, es el varón de guerra. Y cuando es Dios el que pelea por mí, yo me tengo que preparar para la victoria. A su nombre damos la gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es que el Señor dignificó a las mujeres cuando vino a la tierra. Porque de tantos hombres que habían en Israel, Dios usó una mujer, tanto para despertar al pueblo como a una llamada Jael, que por mano de ella Dios derrotó al enemigo. Escuche esto, mi amado, porque hay mujeres que tal vez se han subestimado o han llegado a un nivel de sentirse menos, tal vez por un esposo que no les ha dado el valor, tal vez por padres, porque hay cosas que muchas veces vienen desde la niñez, padres que tal vez no te dieron el valor de mujer, de hija, de protector, y creciste con una estima demasiado baja, que llegaste al evangelio y todavía has dejado que el enemigo te haga sentir que tú no vales nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todavía tienes el autoestima en el suelo y piensas que tú no puedes, piensas que tú no sabes. Mira, voy a tomar como ejemplo en esta mañana a mi hermana Milta. Mi hermana Milta llega a la iglesia con 20 años ya siendo cristiana, pero nunca había predicado la palabra en 20 años, mi amado. Ni siquiera ella sabía el potencial que había en ella.
como predicadora. Pero hasta que Milda se levantó, como dijo Débora. Escuche esto. Hasta que Milda se levantó, a su nombre damos la gloria. Hoy yo me le quito el sombrero cuando la veo parada en una esquina predicando. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estaba escondida esa predicadora? ¿Dónde estaba ese espíritu? Aleluya. Le habían pasado los años en el evangelio y ni siquiera ella misma sabía el potencial de evangelista que había en ella. Pero ¿sabes hasta cuándo eso se rompió? Hasta que yo, Milda, me levanté a predicar. Hasta que yo, hay gente que no sabe los tesoros que Dios ha puesto en su mano. Hay gente que no sabe el ministerio que Dios le entregó. Pero esta es la mañana donde Débora de esta casa se levantan, donde Débora de este ministerio se levantan, porque a través de tu vida Dios traerá más mujeres, Dios traerá más hombres, Dios traerá una juventud poderosa a esta casa. A su nombre damos la gloria. Porque hay gente que dice, el Espíritu Santo es el que añade las almas, y es verdad, porque Él es el que convence. Pero ¿a quién quiere usar el Espíritu Santo? ¿A mí? ¿A ti? Es a la que el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ella llega a la iglesia y un predicador le dijo, tú no sabes predicar. ¿Tú qué vas a ser predicadora? Pero ¿sabes cuál es el cuento? Que cuando usted se levanta y no escucha las voces del enemigo, después ese mismo que le dijo que ella no servía como predicadora, quería que ella se fuera a evangelizar con él. A su nombre, hasta que yo, Débora, me levanté. No esperes que sea el líder quien te levante. Es bonito cuando un líder te escribe, te da una palabra de aliento. Pero yo he entendido que mi vida espiritual no depende del pastor, no depende de la pastora, no depende del líder. Mi vida espiritual depende de mí. A su nombre. Que el que no quiera levantarse no se levante, pero yo me voy a levantar. Que el que quiera permanecer dormido, que siga dormido, pero yo me voy a despertar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que no se levanta porque muchas veces no comparte la visión del lugar donde está. Hay gente que muchas veces permanece dormido porque no tiene corazón de padre, corazón de madre. La Biblia habla que Débora se levantó como madre de Israel. ¿Y qué hace una madre? Una madre protege, una madre provee. Una madre, si se meten con un hijo, se vuelve una leona. Se vuelve, aleluya, un animal salvaje peleando a sus cachorros. Así se levantó Débora como madre sobre Israel. Pero Débora se apoyó en gente que tomó decisiones del corazón. Porque esto no depende solamente de los líderes, solamente de los pastores. Es que la iglesia no camina, no avanza. El ministerio de las damas, ¿será que hay que cambiar a líder? No, señora. El problema es que el líder necesita rodearse de gente que también tome decisiones con propósito. Isaacar se levantó, Rubén se levantó, las tribus se levantaron, hicieron decisiones del corazón, decisiones con propósito. Y cuando el líder está bien rodeado, déjeme decirle, hermano, que seremos un pueblo indetenible. ¿Sabes dónde estuvo la victoria o el éxito de Moisés? En dos hombres que cuando Moisés se cansaba le levantaban las manos. Estaba Aarón, estaba Hur. Ellos discernieron que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Amalek prevalecía sobre Israel. Entonces ellos tomaron decisiones del corazón con propósito. ¿Cuál fue la decisión predicadora? Ellos ser, aleluya, el instrumento
momento para levantar las manos. El propósito era que las manos de Moisés no se bajaran, porque si las manos de Moisés bajaban, entonces Amalek prevalecía. Pero mientras las manos de Moisés estuvieron levantadas, ¿sabes qué pasó? Que entonces Israel prevalecía sobre Amalek. Necesitamos, como las tribus, gente que se levante en esta mañana con decisiones del corazón, con propósito. Hermana Vilma, ¿qué hay que para hacer? Hermano Eri, ¿dónde tenemos que ir a predicar? Pastor, pastora, cuente conmigo. Yo voy a cuadrar mi tiempo, pero voy a sacar horas para trabajar. No es con los de afuera, es contigo que Dios quiere trabajar en pro de esta casa, en pro de este ministerio. Débora, despierta. Débora, despierta. Débora, despierta, porque para este tiempo fue que Dios te levantó. Aplaude a Cristo y colócate de pie en esta preciosa mañana. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, María. Despierta, despierta, Juana. Despierta, despierta. En esta mañana, háblese usted mismo, diga su nombre. Hasta que yo, Joana Dita, me levanté. Y Ramán Sorima Kendaraba. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Dios está en este lugar. Despierta, despierta, Débora. Las Déboras están en esta mañana en este lugar. Hasta que yo, Débora, me levanté. Tomaron decisiones con propósito. Mira, hay veces que para podernos levantar hay que tomar decisiones que nos cuestan. Porque hay gente que para levantarse, hermano Tito, tiene que tomar decisiones de soltar lo que no lo deja levantarse. Que tiene que tomar decisiones de cortar aún con amistades, con relaciones, con lo que no te deja que te levantes, con lo que te lleva para el piso cada vez que te quieres levantar. Levántate en esta preciosa mañana. Sopla, Espíritu Santo, sopla.